Vamos a tener nuestro tiempo devocional el día de hoy con una pequeña reflexión. Esta semana compartí algo en el chat y alguien diría que me quedé conectado. No sé si los que están en el chat si lo vieron, pero creo que tenía motivos para quedarme conectado con ese tema. Y tiene que ver con un videito que vamos a proyectar aquí de 40 segundos. Lo grabamos cámara en mano en mi casa y mi amiga Saraí, mi hermanita Saraí lo pudo traer. Presten atención, son 40 segundos solamente. Y me gustaría que prestaran atención al contenido de este pequeño video. La verdad, sí. Hemos estado saliendo. Bueno, sí, sí, les parece bien a los dos. Qué bien yo los hacemos significa que todos seremos una familia y ustedes también tendrán los hijos. Entonces, ¿qué opino? Nos alegra que estén felices. Tremendo, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana. Señor, ayúdanos a entender este tema que vamos a compartir en esta breve reflexión. Un amor en nuestro corazón y compasión, Señor, para extender tu palabra y proteger a tu pueblo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que mi hija estaba viendo la televisión. Mi hija tiene 5 años, que no conoce. Bienvenidos a los que están acá por primera vez, creo que vinieron la semana pasada. Bienvenida, señora. Eres una respuesta a nuestras oraciones. Mi hija estaba viendo la televisión, mi hijo estaba sentado al lado y le llamó la atención a él, porque ella, por supuesto, con 5 años no tiene entendimiento. Y esta es la escena de los muñequitos que le están poniendo a nuestros hijos en Netflix con menos de 5 años. Tremendo, ¿verdad? Quiero que el tema que vamos a tratar de compartir brevemente, lo he pensado y lo hemos pensado y no quiero que nadie se sienta aludido, porque tenemos muchas personas, muchos amigos, muchos familiares que comparten la ideología o la mal llamada ideología y no estamos atacándolos a ellos, porque a ellos los tratamos con amor, a eso nos mandó la Biblia. Estamos atacando la doctrina que nos quiere invadir a nuestra familia. Estamos atacando una mal llamada ideología que quiere infiltrarse en las iglesias. Y no es algo que lo diga yo. Por eso traigo el capítulo que vamos a leer hoy. Vamos a buscar ahí en la Biblia Romanos 1. En Romanos 1, el versículo 18 en adelante hasta el 28 va a estar proyectado aquí también en el televisor y lo voy a leer. Dice Romanos 1, versículo 18, dice: palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pues lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. O sea, esto que estamos viendo en ese video que proyectamos no es nada nuevo. La universalización de esa doctrina o de esa ideología está ocurriendo ahora a través de los medios de comunicación, pero no es nada nuevo. Viene desde los tiempos de Pablo, de esa corrupción moral, esa corrupción o esa revolución sexual, como muchos han llamado, viene desde esos tiempos. Pero ¿qué nos enseña este pasaje brevemente? Empezando desde tratando de aplicarlo desde ese tiempo hasta hoy. Vamos a tratar de utilizarlo en pasado y en presente. Lo primero que nos enseña es que Dios se ha revelado con claridad. La Biblia dice que Dios ha mostrado su grandeza con claridad a todo el mundo. ¿Cómo lo ha mostrado? Voltees hacia el lado y miras a la persona que está a su lado. ¿Usted cree que la persona que está a su lado es producto de la casualidad? ¿Usted cree que todo lo que le rodea es producto de una explosión que organizó, que creó un desorden y es producto del azar? La Biblia lo dice claro, Dios ha mostrado su poder, su gloria a través de todo lo que te rodea, desde el principio, en la creación. ¿Y qué hicieron los hombres con esto? ¿Qué es lo que está hablando Pablo y qué es lo que está haciendo el mundo hoy en día? Número 1, no honraron a Dios, siendo el creador. Número 2, rechazaron a Dios. No solo que no lo honraron, sino que lo rechazaron. Y lo rechazan hoy. Número 3, basaron sus conductas y basan hoy sus conductas en sus propios ideales, en lo que le pasa por la mente, en lo que yo creo está bien y a mí no me importa lo que tú pienses porque es mi punto de vista, que es lo que se vende hoy. Y eso la Biblia lo llama necedad, basar los conocimientos tuyos, que la moral está basada en lo que tú crees, en lo que tú te ideaste. Lo otro que hacen los hombres en el versículo 18 nos enseña, restringen la verdad. Lo hacían en esos tiempos cuando Pablo le escribió a los romanos y lo hacen hoy. Pero no solo que restringen la verdad, no solo que la frenan, después de escucharla la rechazan y evitan que siga avanzando la verdad porque le hacen guerra. Esto es una forma de hacer guerra a la verdad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Y cuál es el resultado presente de todo esto? El versículo 18 que empezamos a leer lo dice claro, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ese Dios de amor que nosotros conocemos, ese Dios que perdona infinidad de pecados, es un Dios que uno de sus atributos es la santidad. Y que todo lo que viole su santidad, Dios se aira contra esas personas. Y la gente dice, no, Dios se aira contra el pecado. Pero el pecado no es el que va al infierno, lastimosamente, es el pecador. Por tanto, Dios está airado contra el impío, contra los que siguen esto. Y repito, nuestra pelea no es contra nuestro hermano, contra nuestro amigo, nuestro familiar, que quizás practica la homosexualidad o lo que sea. Es contra la ideología que yo llamo abecedario. ¿Por qué no agrego la palabra género? Porque cuando lo pongan en las redes sociales nos bloquean el video. De hecho, el título que le puse al mensaje se llama Dios está airado contra la ideología abecedario. Porque si pongo ideología de género, la bloquean. No hay libertad de expresión cuando se habla de este tema. Ahora, ¿cómo Dios demuestra que está airado contra esta ideología hoy en día? Los versículos 24, 26 y 28 tienen una palabra clave. Una palabra que en el griego quiere decir como cuando tú entregas un prisionero para que lo condenen, para que asuma las consecuencias del mal que está haciendo. ¿Y qué dice Dios? Dice en cada versículo 24, por consiguiente, Dios los entregó. Y esta frase se repite en cada uno de los demás versículos. Ahí lo pueden ver si lo quieren leer o búsquenlo subir. Dios los entregó, Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A impurezas en su lujuria. A las impurezas de su lujuria. Los dejó que deshonraran su cuerpo. Yo siempre he dicho, cuando tú eres capaz de deshonrar tu cuerpo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Alguien es capaz de hacerse daño a sí mismo. La palabra cuando te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es porque se da por entendido que tú no te haces daño a ti. Por tanto, si Dios te entrega que tú incluso hagas lo que te dé la gana y deshonres tu cuerpo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Versículo 26. ¿Los entregó a qué? A pasiones degradantes, a cosas que te llevan hasta lo ínfimo, hasta arrastrarte al piso.
Los entregó, versículo 28, a una mente depravada. ¿Eh? Abominación, dice el Señor, ¿qué es esto? Y la palabra abominación se refiere en la Biblia a lo que es putrefacto, a lo que está muerto, a las tumbas con los cadáveres. Eso es lo que se refiere a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Si ellos abandonaron en ese tiempo, como le dijo Pablo a los romanos, y hoy abandonan a Dios, Dios está en todo su derecho de hacer lo que desea. En este caso, ¿qué está haciendo Dios? De una forma indirecta, dice que Dios los abandona, los deja. Por tanto, preocúpate, hermano mío, cuando en tu caso específico Dios no te esté disciplinando. Cuando Dios no te disciplina, cuando tu conciencia está quemada con respecto a un pecado que estás cometiendo, es como que la piel. Aquí hay varios médicos. La piel es el órgano más grande que tenemos. Si la piel deja de cumplir su función, tú te quemas. Si tu conciencia deja de cumplir su función, tú te quemas. Si Dios deja de disciplinarte, tú te quemas. Tú te dañas. Y esto indirectamente Dios les está diciendo, hagan lo que quieran. No es la primera vez que Dios lo hace en la Biblia. Cuando tú lees el libro de Jueces, Reyes, Crónicas, en varios pasajes Dios le dice, no solo a Israel, no solo a los impíos, sino a Israel le dice, pues yo los dejaré. Ustedes me han abandonado. Mire lo que dice el Salmo 81, que lo vamos a proyectar ahí. Déjame buscarlo rapidito. Salmo 81, versículo 11 y versículo 12. Dice, por eso, dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. No me obedecen. ¿Saben? Dios puede hacer como hizo con Sodoma y Gomorra, hacer caer azufre sobre ellos y fuego sobre ellos, pero otra forma es indirecta, los entrego. Dios quita su restricción, te dice, estás libre de hacer lo que te dé la gana. Y ahí es cuando Satanás actúa. Y es lo que está pasando. Satanás no puede actuar por sí solo. El libro de Job lo demuestra. Dios le dio capacidad, le dijo, haz lo que quieras, solo respétale la vida. Él no lo puede hacer. Es cuando Dios te dice, te suelto a la deriva, te dejo para que hagas lo que tú entiendas mejor. ¿Y cuál fue la consecuencia final? ¿Y cuál es la consecuencia final de este problema que estamos analizando? Versículo 27. ¿Qué hicieron? Entregaron a pasiones, a hechos vergonzosos. Pero al final del versículo dice, tienen que recibir en sí mismos el castigo correspondiente. El castigo correspondiente. Esta ideología está llevando a personas a extremos de cambios fisiológicos, morfológicos, anatómicos en su organismo, en su parte física, que al final no tienen retroverso, no tienen marcha atrás y terminan deprimidos. Yo soy testigo de eso, veo cantidad de pacientes y al final todos tienen depresión, enfermedades de transmisión sexual, problemas familiares, el castigo correspondiente a su extravío. Esa es la consecuencia final de ese tema. Y Gálatas lo dice, lo que tú sembrares, Gálatas 6, póngalo ahí, lo que tú sembrares, eso vas a cosechar. Es una analogía de la siembra del campesino. Si tú siembras mango, no esperes cosechar guayaba. Si siembras carne, usted va a cosechar ¿qué? Corrupción. Y es lo que está diciendo este versículo, el castigo correspondiente. Por eso que, en conclusión, tenemos una sociedad que sabe que Dios existe, porque no tiene excusa, la Biblia lo dice, todo el mundo sabe que Dios existe. El que más lo rechaza sabe que Dios existe. Si tú no adoras a Dios, estás diseñado para adorar otra cosa. ¿Y algunos? Y muchos creen en Dios. De hecho, fíjense si saben que Dios existe, la imagen que te dije que pusieras ahí, que hicieron una Biblia, la imagen de la Biblia en inglés, de la King James, que se llama Queen James. O sea, sí, yo sé que Dios existe, pero voy a adaptar la palabra de Dios a mí. Ahí está. ¿Quieren ver? Cuesta 30 pesos en Amazon. Y hay más, hice un research de eso y hay una pila. Hay una pila de Biblia. O sea, saben que Dios existe, pero lo acomodan a sus cosas. O sea, no tienes excusa porque sabes que Dios existe. Tenemos una sociedad que no solo rechaza, sino que se aleja de Dios y empieza a buscar en otros lados, porque el hombre está diseñado para adorar. Si usted no adora a Dios, usted va a estar adorando a otra cosa, a su esposa, a su hijo, a su madre, a cualquier cosa, a su trabajo, a su dinero, a su economía. Tenemos una sociedad degradada moralmente por haberse alejado de Dios. Y le digo esto, lo digo con amor. A veces suena fuerte cuando hablo, pero si tienes un familiar, exprésale el amor que Cristo te dio.
para que tú se lo demuestres si tienes un amigo. Porque lo que estamos atacando es la ideología. Y la idea es que las personas conozcan a Dios para que transformen su vida. Tenemos más de un testimonio de personas que han transformado su vida y que pertenecían a la extrema de esta ideología. Tenemos una sociedad con una ideología que ha cobrado espacio lastimosamente hasta dentro de las iglesias. Los grupos eclesiásticos, si quieren les recomiendo este libro, que ya no, por cuestión de tiempo no voy a leer lo que traía, El pecado de Sodoma, que lo compartí con Jimmy hace unos años, de César Vidal, cómo el mundo eclesiástico está dándole la bienvenida a estas cosas. Por eso la constitución de nuestra iglesia tiene un acápite que nos protege de no establecer matrimonios de este tipo. Y lo están haciendo muchas veces por dinero, porque indudablemente las personas que siguen y que rigen esto son personas de poder económico. Atrás de todo esto muchas veces lo que hay es una base económica. El amor al dinero es la causa de todos los males. Tenemos una sociedad que tiene que asumir las consecuencias de lo que está haciendo y que tiene que entender que la ira de Dios se está revelando desde el cielo. ¿Qué debemos hacer rapidito como cristianos? 4 o 5 puntos que sí tomé, no son míos, lo tomé del capítulo que habla de ideología de género en este libro. Número 1, mantenerse firme en lo que dice la palabra de Dios, hermanos míos. No fallar, no desviarse, decir la verdad con amor, pero decirla, no callarse. No callarse. Número 2, entender, aplicar y enseñar a las personas que nos rodean y a nuestros hijos, porque el video, algunos no estaban aquí, lo voy a repetir al final para que lo vean. Porque nuestros hijos son la base, nuestros hijos son el centro de esa ideología, porque nuestras mentes no nos las pueden cambiar ya. Ellos están trabajando en la mente de nuestros hijos, de esos niños de 4 o 5 años, porque la de mi hijo varón que tiene 14 no la pueden cambiar, porque él fue el que se dio cuenta, mira papá, lo que están poniendo los muñequitos de la niña. Es en esos niños pequeños. Enseñar que la unión entre el hombre y la mujer, esa unión heterosexual, fue lo que Dios diseñó desde Génesis, desde el principio, y lo ha establecido así. Enseñar que el único lugar donde se puede vivir una sexualidad plena es en ese matrimonio heterosexual, dentro del matrimonio. Levítico nos da tantas enseñanzas de la cantidad de aberraciones, porque la palabra, yo recuerdo, creo que usted es psiquiatra, ¿verdad? Yo recuerdo que yo en psiquiatría lo vimos como conductas, como cosas, alteraciones, hasta que en 1974, si mal no recuerdo, la APA lo sacó de los diagnósticos, lo sacó a la fuerza. Aquí tengo la evidencia. Tenemos que enseñarle eso a sus hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que el propósito del matrimonio es glorificar a Cristo y ver la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Eso es el propósito principal del matrimonio. No es ni vivir felices, no es ni tener hijos. Eso son bendiciones. El propósito, de hecho, en Efesios, ¿cuántas veces? Ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Que la esposa se someta a su esposo como la iglesia se tiene que someter a Cristo. Enseñar a nuestros hijos y a todo el mundo que en el seno de esa familia donde hay un matrimonio heterosexual, los hijos tienen que aprender el temor a Jehová. Es ahí donde único te lo pueden enseñar. Es en el seno de esa familia donde nosotros enseñamos a nuestros hijos la disciplina y amonestación en el Señor, como dice Efesios 6. Hermanos míos, este tema es fuerte, yo lo sé, pero empleen tiempo estudiándolo y enseñándoselo a sus hijos y a sus nietos. Dios bendiga.